Yo decía, ¿qué siento? Casi que yo le decía, ¿qué es eso? Y parece mentira, pero todos sentimos emociones todo el tiempo. Pero cuando él me dijo eso, a mí me pareció una pregunta tan extraña que me dijera él, ¿qué siento? ¿Qué siento de qué? Y él, bueno, con esas decisiones que estás tomando, con esa nueva vida que vas a formar, con todo lo que estás planificando, con lo que estás haciendo con tu entorno, con tu vida, ¿no? Y él me decía eso y yo no sé qué siento. Y eso que me quedó dando vueltas, ¿no? Cuando llegué a mi casa, que estuve más sola, me dediqué a sentir. Y dije, ¿qué siento? ¿Qué emoción siento? ¿Qué emoción siento hacia este nuevo camino, hacia este nuevo norte, hacia esta nueva decisión que voy a tomar? ¿Qué decisión siento? Perdón, ¿qué emoción siento? Y me di cuenta que no sentía nada. No sentía nada ni por la decisión, ni por el matrimonio, ni por la emoción, ni por la persona con la que iba a estar por el resto de mi vida. Y luego lo que sentí fue mucho miedo, porque me di cuenta que había pasado aproximadamente 2 años de mi vida sin sentir ninguna emoción o sin darme cuenta que la sentía. Por eso fue que empecé a buscar sobre la inteligencia emocional, porque yo decía, no puede ser que yo soy un ser humano y que yo no siento. Y debo admitir que para ese tiempo me regalaron un libro digital de Usted puede sanar su vida de Luis Hay, que hablaba de que las emociones están asociadas a las enfermedades. Y yo sufría de muchas cosas, muchas. A mis 26, 27 años, yo sufría de muchas cosas. Y me di cuenta que yo era la que me estaba dañando al no permitirme sentir, al bloquear y obstaculizar mis emociones, mis sentimientos. Y empecé a darle más valor a mi vida, a mis sentimientos, a lo que yo quería, con decirles que después llegué a pasé 3 crisis nerviosas muy fuertes, porque no sabía cómo gestionar mis emociones, porque no las conocía, tenía mucho tiempo que no sentía. Y pasé 3 crisis nerviosas, la última más fuerte que las demás, que llegué a temblar y todo fue muy duro. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer algo por mi vida. Evidentemente cancelé matrimonio, cancelé todo, renuncié al trabajo, de todo, de todo pasó. Y bueno, ya eso es historia, ¿no? Pero todo empezó preguntándome qué es lo que siento. Yo hoy les invito a ustedes a preguntarse qué es lo que sienten, porque yo no estoy segura, porque no sé, a lo mejor sí están conectadas con sus emociones, pero yo siempre lo dejo como un aprendizaje porque yo no lo estaba. Y si yo no lo estaba, pues yo estoy segura que a otras personas les puede pasar. Entonces, bueno, gracias, Carlitos. Gracias, Annie, gracias. Aquí posiblemente, bueno, vamos a conectar con muchas cosas porque Annie nombró algo muy importante, ¿no? El libro de Luisa Hay de cómo las emociones repercuten pues, en nuestro cuerpo y eso lo vamos a tocar también para que veamos cómo todas las emociones, por supuesto no las vamos a ver todas porque nos extenderíamos demasiado, pero como que tomando en cuenta aquellas emociones que tienden a afectar a nuestras zonas de nuestro cuerpo porque todos hemos pasado por eso, pero todo tiene un significado emocional y cuando no respondemos a las emociones, pues nos pasa lo que nos pasa. Y así estoy seguro que todos. A mí hubo un tiempo en la adolescencia donde yo sufría del dolor en las rodillas. Cuando Annie, por supuesto, porque yo entré aquí, pues gracias a Annie en este mundo, pues de entender que las emociones, siempre sabía, o mejor dicho, siempre creí que las emociones, perdón, que las enfermedades no venían porque sí. Yo no sé por qué ya yo desde el liceo, saliendo de la universidad, creía y sentía que las emociones o los sentimientos o algo así era lo que generaba las enfermedades. Porque yo me he bañado en la lluvia estando con gripe y nunca me ha dado neumonía, por ejemplo. Entonces, les comento porque yo en adolescencia, como les decía, me dio mucho tiempo, un año, dolores en la rodilla. Cuando Annie más adelante me explicó, estando yo con ella, me decía que la rodilla era un orgullo. Hubo un momento en mi adolescencia donde yo mantenía mucho orgullo. Pero bueno, eso es Carlitos, para que entendamos. me están Dime. diciendo algunas chicas que están en la sala de espera. ¿Será que les puedes dar acceso? Uy, Dios mío, claro que sí. Sí, sí, ya vamos a darle acceso. Ok. Entonces, eso es lo que quiero
Que sepan también porque está muy conectado con lo que Agni está explicando y con lo que nosotros vamos a desarrollar aquí. Por eso les decimos, traemos información que va a ser útil. Ok, entonces estábamos con nuestro cuadro, gracias Agni, estábamos con nuestro cuadro de diferencias para que sepamos lo que es una emoción, un sentimiento y un estado anímico. Las emociones presentan reacciones muy evidentes, se notan, se ven, la molestia se capta, la rabia, la tristeza se capta. Entonces por eso es que es muy evidente. Pero los sentimientos no presentan emoción, o mejor dicho, no presentan reacciones evidentes. Porque ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Primero, la emoción es algo que llega producto de una reacción del entorno. Me felicitaron, me dieron un ascenso, de una vez me pongo feliz. O sea, eso es una emoción, algo que surge en tiempo presente. Pero un sentimiento está más conectado con nuestra parte del recuerdo. ¿Se acuerdan aquella vez cuando nos reunimos y compartimos? Ay, qué sentimiento, de verdad que lo pienso y eso es como bonito, vamos a ver si lo volvemos a hacer. Entonces el sentimiento está muy conectado con cosas que ya hemos vivido. Cónchale, qué tristeza cuando mamá se murió. Bertale, recuerdo ese momento y todavía aún siento la tristeza. Eso es sentimiento. Por eso tenemos que aprender a diferenciar lo que es el sentimiento, lo que es la emoción. ¿Y qué pasa con el estado anímico? El estado anímico nos prepara ya para estar en un futuro con respecto a una emoción. Por ejemplo, una persona que pasa mucho tiempo con la tristeza ya no está, digamos, abrazando la tristeza. Ya está abrazando es una depresión. Porque las emociones tienen como que su raíz principal y de allí se van destilando otras emociones secundarias que por supuesto con la medida del tiempo que se van prolongando crea un estado de ánimo. O sea, tengo una semana en depresión, tengo Te silenciaste tú, mi amor. A ver, vuelve. No. ahora, Ahora sí. ahora sí, ok. Entonces fíjense, gracias Annie por estar pendiente. Entonces fíjense lo que es una emoción. Una emoción es algo que me pasó hoy la sentí y listo, ya. Pero el sentimiento me conecta con algo pasado, con algo que ya sucedió. Y por supuesto, el estado de ánimo es cuando ya la emoción empieza a tener más de un día, de 2, 3 días, y entonces ya estoy teniendo un estado de ánimo. Ahora bien, como les decía, el sentimiento no presenta reacciones tan evidentes. Tú puedes tener un sentimiento de algo y no mostrarlo, es válido. Pero las emociones no se quedan atrapadas, se notan. Ahora, los estados anímicos presentan reacciones, pero van lentas y se van haciendo poco a poco evidentes, ¿ok? Hasta que decimos, mira, pero ya tú tienes ya como una semana con esa cara, ¿qué te está pasando? Lo vemos. Ahora, la intensidad. Las emociones tienen una intensidad muy alta. Van desde los niveles de excitación hasta un nivel neutro. Como les dije, me llega la buena noticia, me ascendieron en la empresa. ¡Wow! ¡Qué felicidad, qué alegría! Y ya después ella vuelve a su estado neutral. El sentimiento, por el contrario, es bajo. Es decir, me conecté con la emoción, se mantiene un poco atenuada esa intensidad. E igualmente pasa con el estado anímico, sigue siendo bajo su intensidad. La depresión que tienes de una semana, pues la puedes llevar allí tranquilamente. No hay excitación, no hay alteración del todo. En cuanto a la aparición, las emociones cuando aparecen en nosotros, que las sentimos, es brusca, porque tú puedes estar molesto, puedes tener la rabia a millón, pero entonces te llegan con una buena noticia y tú ¡fu! Pasas automáticamente a conectarte con otra emoción. Pasas de la rabia a la felicidad, puedes pasar del miedo a la tristeza y puedes jugar con todas y cada una a la vez, de acuerdo a la percepción que tú estés reaccionando ante el entorno o a lo que estés viendo también, porque los sentidos juegan el papel importante. Entonces es brusca,
porque te cambia de una a otra. En los sentimientos, la aparición es lenta, ¿ok? Es más sutil, es más tranquila. Y con respecto a los estados de ánimo, suele ser lenta, pero con alteración. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo, vuelvo y repito, cuando ya tengo ya una semana y qué triste, pero ya tengo es una depresión, porque ¿qué puede ser una depresión? Te estás aislando, ya no te estás comunicando, te encierras en ti mismo, que es el ensimismarse, ¿ok? Entonces, esa aparición se va haciendo lenta, pero va ya alterando a la persona. ¿Por qué? Porque la está llevando a una emoción más profunda, que es la depresión. Ahora, durante lo que tiene que ver con la duración, las emociones tienen un periodo breve, que se le conoce como la ley de 90 segundos. Según los estudios, lo normal o el tiempo que permanece una emoción al sentirla nosotros dura 90 segundos. Ya después de tu emoción, sea la que sea rabia, sea tristeza, en X momento, sea de felicidad, vuelves a un estado neutral. En caso de los sentimientos, son momentáneos. Recordamos algo, duramos un momento conectado con esa emoción y volvemos otra vez al presente. Después en la tarde te acordaste de tu graduación, un sentimiento bonito y listo, volviste al presente. Pero los estados de ánimo tienen una prolongación, que pueden ser, como ya hemos dicho, de días, de semanas y meses. Todo va a depender de cómo tú estés jugando, de cómo tú estés sintiendo las emociones, de cómo tú te estás conectando con ella, qué emoción estás abrazando y, por supuesto, cuánto tiempo está durando esa emoción contigo. ¿Se entendió esta parte? ¿Hay alguna pregunta, una duda? Estamos abiertos. Todo bien. Excelente. Ok. Ahora le voy a dar el paso a Annie para que sigamos avanzando entonces con nuestra presentación. Vamos a ver. Ok, bueno, aquí.